La tensión superficial es descrita como un tipo de fuerza opuesta a la fuerza ejercida en un líquido para que no se rompa su estructura. Los líquidos pueden ser afectados por factores del medio en que se encuentran, como es el caso de la temperatura, mostrándonos que a mayor temperatura habrá menor tensión superficial, porque las moléculas generan una mayor distancia entre ellas, debilitando sus enlaces, razón por la que se lava la ropa con agua caliente, ya que a medida que aumente la temperatura, el detergente penetrará más fácil en la ropa. Otros factores se relacionan con la naturaleza del líquido, implicando la polaridad de éste, siendo definida como la condición que tienen propiedades o potencias opuestas en partes o direcciones contrarias, como los polos, la cual está determinada por la electronegatividad definida como la capacidad de un átomo para atraer el par de electrones de un enlace covalente. Por esos factores, la tensión superficial del agua es diferente a la del plasma y en general a cualquier otro líquido. La polaridad también es explicada por medio de la ley de Coulomb, la cual dice que las cargas similares se repelen y las cargas diferentes se atraen, expresado en la fórmula F es igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, donde F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión medida en newtons, K constante de Coulomb o constante eléctrica de proporcionalidad, la cual varía en función de la permisividad eléctrica del medio. Q1 y Q2 es el valor de las cargas eléctricas medida en coulombs y R es la distancia que separa a las cargas y está medida en metros. La electronegatividad es relacionada con las fuerzas intermoleculares, definidas como las fuerzas atractivas o repulsivas que existen entre moléculas y que determinan sus propiedades físicas y químicas. Las fuerzas intermoleculares se producen debido a la interacción entre cargas de diferentes moléculas. Aunque las moléculas son eléctricamente neutras en general, los electrones que las componen están en constante movimiento, lo que puede dar lugar a distribuciones temporales de carga que permiten que las moléculas se atraigan o se repelan entre sí. En los casos de las fuerzas de Van der Waals, estas fuerzas se deben a la atracción entre dipolos eléctricos temporales o permanentes de moléculas polares o no polares. Los dipolos temporales son el resultado de fluctuaciones en la distribución de electrones, mientras que los dipolos permanentes se producen cuando los átomos tienen una distribución asimétrica de carga eléctrica en la molécula. Por otro lado, los puentes de hidrógeno se producen porque los átomos de hidrógeno en una molécula son atraídos a los átomos altamente electronegativos en otras moléculas, como el oxígeno, el nitrógeno o el flúor. Estos átomos electronegativos atraen a los electrones de los átomos de hidrógeno y crean una carga parcial positiva en el átomo de hidrógeno, lo que a su vez puede interactuar con un átomo electronegativo de otra molécula. En resumen, las fuerzas intermoleculares se producen debido a la interacción entre las cargas eléctricas de diferentes moléculas y son fundamentales para entender muchas de las propiedades físicas y químicas de las sustancias. Las fuerzas intermoleculares pueden ser explicadas en términos de cargas eléctricas. En las moléculas, los electrones que orbitan alrededor del núcleo están en constante movimiento y generan momentos dipolares, que son regiones en la molécula con carga parcial positiva y negativa. El momento dipolar se expresa en dBs, con la letra D mayúscula, que equivalen a 3,3 por 10 a la menos 30 coulomb metro. El momento dipolar también se puede expresar en forma de vectores, donde la cabeza del vector apunta hacia el átomo más electronegativo del compuesto. Cuando los vectores se anulan, decimos que es igual a cero, es decir, que son apolares. Se llegan a presentar algunos fenómenos a causa de las conexiones, como la cohesión y la adhesión, los cuales son términos que describen la atracción entre moléculas en una sustancia y son importantes para entender el comportamiento de los líquidos y sólidos. La cohesión se refiere a la atracción entre moléculas del mismo tipo. Por ejemplo, en un líquido como el agua, las moléculas de agua se atraen entre sí a través de las fuerzas intermoleculares, como las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Esta atracción da lugar a una tensión superficial, que es la resistencia que una superficie líquida opone a un objeto que intenta penetrarla.
Por otro lado, la adhesión se refiere a la atracción entre moléculas de diferentes tipos. Por ejemplo, si se coloca agua en un tubo de vidrio, las moléculas de agua se atraen a las moléculas de vidrio a través de las fuerzas intermoleculares, creando una tensión capilar que hace que el agua suba por el tubo. La diferencia entre la cohesión y la adhesión puede explicar por qué algunos líquidos forman gotas esféricas en lugar de extenderse en una capa delgada. Si la cohesión es más fuerte que la adhesión, como es el caso del mercurio, las moléculas se atraen entre sí más que a la superficie en la que se encuentran, lo que resulta en gotas esféricas. Si la adhesión es más fuerte que la cohesión, como en el caso del agua en un vidrio, las moléculas se atraen más a la superficie y en la que se encuentran que a las moléculas de agua cercana, lo que resulta en una capa delgada que cubre la superficie. En resumen, la cohesión se refiere a la atracción entre moléculas del mismo tipo, mientras que la adhesión se refiere a la atracción entre moléculas de diferentes tipos. Estos conceptos son importantes para entender el comportamiento de los líquidos y sólidos en diversas situaciones. En la cohesión y adhesión, los enlaces químicos dentro de las moléculas no se ven directamente afectados. En cambio, son las fuerzas intermoleculares las que determinan cómo las moléculas se unen entre sí. En la cohesión, las fuerzas intermoleculares mantienen unidas las moléculas del mismo tipo. En la adhesión, las fuerzas intermoleculares mantienen unidas las moléculas de diferentes tipos. Por ejemplo, cuando el agua moja una superficie de vidrio, las moléculas de agua son atraídas por moléculas de vidrio, debido a las fuerzas intermoleculares de adhesión. De nuevo, estas fuerzas intermoleculares son el resultado de la atracción electrostática entre los átomos y las moléculas, y pueden ser debidas a fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno y otras fuerzas intermoleculares. Es importante destacar que, en ambos casos, la cohesión y la adhesión, los enlaces químicos en el interior de las moléculas individuales no se ven afectados. Las moléculas se mantienen unidas gracias a las fuerzas intermoleculares, pero no hay ningún cambio en los enlaces químicos internos de las moléculas individuales. La fuerza de adhesión y de cohesión junto a la tensión superficial terminan generando capilaridad, y esta se puede expresar en las superficies de los líquidos cuando entran en contacto con una superficie sólida. A esto se le llama meniscos. Cuando un líquido entra en contacto con una superficie sólida, se establece un equilibrio entre las fuerzas de adhesión entre el líquido y la superficie sólida, y las fuerzas de cohesión entre las moléculas del mismo líquido. En general, las fuerzas de adhesión son más fuertes en la superficie sólida que en el líquido, y las fuerzas de cohesión son más fuertes dentro del líquido. Este desequilibrio en las fuerzas de adhesión y cohesión resulta en la formación de un menisco, que es la curvatura en la superficie del líquido cerca de la interfaz líquido-sólido. La forma del menisco depende de la relación entre las fuerzas de adhesión y cohesión, y puede ser cóncava o convexa. Por ejemplo, en un tubo de vidrio, el agua forma un menisco cóncavo, lo que significa que la superficie del agua cerca de la pared del tubo es curva hacia abajo. Esto se debe a que las fuerzas de adhesión entre las moléculas de agua y las paredes del tubo son más fuertes que las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua. Por otro lado, si el líquido tiene una fuerte cohesión, como en el caso del mercurio, se formará un menisco convexo, lo que significa que la superficie del líquido cerca de la pared del tubo es curva hacia arriba. La polaridad termina siendo una de las propiedades presentadas en los campos eléctricos, descrita como un área en el espacio alrededor de una carga eléctrica, en la que otra carga eléctrica experimentará una fuerza, y estas emanan de las partículas cargadas subatómicas, conocidas como electrones y protones. Estas mantienen unido al átomo. Sin ellos, el átomo dejaría de existir y por extensión todo lo demás también. Los campos eléctricos también son responsables de la interacción molecular en las reacciones químicas. Los campos eléctricos se forman cuando hay una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos del espacio.
El potencial eléctrico se define como la cantidad de trabajo necesaria para mover una carga unitaria desde el infinito hasta un punto en un campo eléctrico, directamente proporcional a Q. Cuanto mayor sea la carga, mayor será el potencial eléctrico en ese punto, e inversamente proporcional a R. Cuanto mayor sea la distancia, menor será el potencial eléctrico en ese punto. La mejor forma para ver el campo eléctrico en acción y de forma casera es con una regla o un peine de plástico y frotarla en tu pelo o en un trozo de tela. Inmediatamente acércalo a un pequeño trozo de papel. El papel será atraído por la regla. Esto se debe a que al frotar el plástico, este adquiere una carga estática negativa, que tiene un campo eléctrico estático a su alrededor. Existe una diferencia de potencial entre la regla y el papel. Cuando el papel se encuentra en la proximidad de este campo eléctrico, experimenta una fuerza hacia él. Sabemos que se crea energía para que el campo eléctrico siga funcionando, siendo esta energía denominada como energía potencial eléctrica, la cual se puede definir como la energía total necesaria para mantener un sistema de dos cargas en una configuración determinada, debido a las fuerzas electrostáticas entre dos cargas. Se expresa en la siguiente fórmula, donde E sub P es la energía potencial eléctrica. Q1 y Q2 son las cargas puntuales, R la distancia que las separa y K es la constante de la ley de Coulomb, cuyo valor es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. La energía potencial eléctrica es un tipo de energía potencial definida como la energía almacenada en un objeto o sistema de objetos. Puede estar relacionada con su posición, los enlaces de su estructura química, su potencial de desintegración radioactiva o incluso su forma, por poner algunos ejemplos. Tiene la capacidad o el potencial de transformarse en formas más evidentes como la energía cinética. La energía potencial y la energía cinética son las que conforman la energía mecánica. Los tipos de energía potencial también incluyen energía potencial gravitatoria, energía química, energía nuclear y energía potencial elástica, también llamada energía de resorte. La energía potencial elástica tiene que ver con las propiedades de la elasticidad de la materia, que es la tendencia a recuperar su forma original luego de haber sido sometida a fuerzas deformantes superiores a su resistencia. Un claro ejemplo de energía elástica es la que posee un resorte que se estira y contrae por efecto de una fuerza externa y retoma su posición original una vez que esa fuerza deja de aplicarse. La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo, a su vez que es la energía que mantiene unidos los neutrones y protones. La energía potencial gravitatoria o gravitacional es la cantidad física escalar que está relacionada con la altura de un cuerpo en relación con una región con campo gravitatorio. La unidad de medida de la energía potencial gravitatoria es el joule. Ahora, la energía potencial química es la energía almacenada en los enlaces químicos de los átomos y moléculas. Un ejemplo es la glucosa en nuestro cuerpo, que almacena energía potencial química que nuestro cuerpo, por medio de un proceso que se llama metabolismo, transforma en energía calórica para mantener la temperatura corporal.